y del Espíritu Santo, el cual nos dice así: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda honra y toda gloria, reconociendo, amado Dios, que solamente tú lo mereces, bendito Rey. En esta hora de la noche, Señor amado, yo te pido con todo mi corazón que tú seas tomando el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis palabras y de mi ser, para que pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu y juntos poder compartir de tu palabra, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Reconocemos, Padre, que dependemos de ti cada día, que sin ti nada somos y nada podemos hacer, y que es por tu gracia y misericordia que nos tienes aquí en cabina de Radio Cántico Nuevo una vez más, para poder hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que toques el corazón que puede escucharme en esta hora de la noche, en esta hora quizás del día, de la tarde, yo no sé, Padre, la hora que van a escuchar esta palabra, pero en el nombre de Jesús toca el corazón de ese hombre, de esa mujer, Padre, para oír tu palabra, bendito Dios, y que permanezca fiel en todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia de su vida que pueda atravesar, Padre. En el nombre de Jesús prometo darte toda la honra y la gloria, reconociendo, Señor, que solo tú lo mereces. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el santo nombre del Señor. Vamos a meditar bajo el tema fidelidad ante y en la prueba. Fidelidad ante y en la prueba. En esta hermosa hora de la noche, apreciados oyentes, el Señor me llevaba a esta palabra para poderla compartir con ustedes. Una palabra muy conocida, una palabra en el cual recuerdo que cuando yo era niña me lo mostraban mucho en la escuela dominical, el cual, verdad, en este tiempo que yo estaba meditando en ella, el Señor me hacía recordar muchas cosas que me enseñaron desde niña. Y una vez más, yo quiero compartirles lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Fidelidad ante y en la prueba, el tema de nuestro mensaje o nuestra meditación en esta hora de la noche. Y estos capítulos del libro de Daniel, en los primeros 3 capítulos nos habla acerca del cautiverio de unos hombres hebreos, hombres que resaltan en la Biblia como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 jóvenes que eran tan amigos, el cual, verdad, tenían diferentes características como personalidad que los hacía especial de todos los hebreos. Dice que ellos tenían conocimiento, tenían capacidad, tenían tantas cualidades delante de los ojos de los hombres, porque Dios los ponía en gracia delante de ellos, por la cual en un momento Nabucodonosor, el rey de una provincia llamada Babilonia, en el cual dijo que él quería algunos hombres llenos de conocimiento, llenos de esa actitud de servir, el cual él mandó a traer estos hombres de su nación, por la cual para que llegasen a servirle a este rey, hombres hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia con el único propósito de servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y nos habla de una manera muy especial esta enseñanza. Nos habla de cosas que acontecen con estos jóvenes. Y aunque son 4 los que resaltan, en esta noche yo solamente quiero hablar de Ananías, de Misael y Azarías. Y estos hombres, al llegar a esta
provincia de Babilonia, dice que les cambiaron el nombre, porque cada uno del nombre de que ellos eran llamados tenía un significado especial de lo que era Dios. Ananías, que quiere decir Dios es misericordioso, pero llegando a Babilonia se lo cambiaron por Sadrach, que quiere decir iluminado por el Dios Sol. Misael quiere decir quién es como Dios. Pero en este nombre de Misael veo que cuando le cambian a Mesac, aquí veo la gran artimaña de Satanás, el cual imita todo lo de Dios. Mesac quiere decir quién es como Venus. Y Misael es quién es como Dios. Aquí vemos literalmente el paralelo que Satanás siempre quiere utilizar con lo que es de Dios y lo que le pertenece a él. Azarías, el Señor es mi ayudador. Esto es lo que quiere decir el nombre de Azarías, pero se lo cambiaron como a Abed-nego, el Dios de la sabiduría de los babilonios. Y en este tiempo, cuando ellos le cambiaron el nombre, ya no eran llamados como esos nombres hebreos, Ananías, Misael y Azarías, sino que Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y así fueron llamados en esta provincia. El punto número 2 fue que a ellos, estando en este lugar, quisieron cambiarle su alimentación. Pero sin embargo, ellos se propusieron en su corazón de no contaminarse con la comida prohibida de la ley de Dios. Ellos no quisieron deshonrar a su Dios haciendo lo que el rey Nabucodonosor tenía como orden, tenía como mandato en esa provincia. El punto número 3, se negaron a obedecer el decreto del rey de postrarse ante una estatua o el ídolo que él creó en ese lugar. Cuando yo me ponía a meditar con respecto a la ciudad de Babilonia, era una ciudad terrible. Era una ciudad en donde había mucha idolatría, que tenían muchos dioses paganos, que tenían muchos dioses por aquí y dioses por allá. Pero en un momento el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua grandísima. Y la Biblia nos habla de la longitud, del tamaño, de la estatura de esta estatua. Pero sin embargo, no es lo que yo quiero enfatizar, sino que quiero dar a entender que Babilonia era un lugar que tenía a Dios por un lado, le había dado la espalda. Pero imagínese usted, yo no sé la creencia, hasta dónde ha llegado la raíz de la palabra, el conocimiento de Dios en su vida. Pero imagínese que a usted lo llevaran a un lugar en donde usted fuera a ir a trabajar para alguien, porque lo eligen. Es uno de los elegidos por cual lo llevan. Y usted presentarse ante cosas que usted sabe que desagradan a Dios, el cual le impulsan a hacer. ¿Qué usted haría ante esa situación? Y ante todo eso, que si usted no lo haría, hay consecuencias del cual no obedecer. ¿Cuál es su actitud ante ese cambio o ante ese acto que usted debería de hacer, no estando en su país, no estando tal vez con las personas que usted acostumbra a estar, en el cual se comprende, en el cual hablan un mismo lenguaje, hablan una misma cosa? ¿Cuál será su reacción? Pero en esta enseñanza de estos 3 jóvenes que nos habla la palabra de Dios, el versículo 17 nos dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos 3 jóvenes tenían convicción. Estos 3 jóvenes tenían buen entendimiento y apreciación del poder de Dios. Ellos sabían que Dios
es tan poderoso que puede salvarlos del horno del fuego ardiendo y también de la mano de este rey. Ellos tenían una convicción tan profunda por la cual el Señor me dirigía a poner del tema de este mensaje, fidelidad antes de la prueba y en la prueba. En esta vida como seres humanos atravesamos por muchas pruebas, atravesamos por enfermedades, atravesamos por dificultades, pero es mucho más difícil, apreciado oyente, tú que no estás cerca de Dios y pasas por diferentes pruebas, te es más difícil de sobrellevar. Pruebas que muchas veces te sobrecargas, que en ocasiones te pueden llevar hasta el desánimo, hasta la angustia, la ansiedad, la depresión, hasta la muerte, el suicidio, el menosprecio y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque tú lo estás tratando de llevar solo, y tú solo con tus propias fuerzas no vas a lograr nada. Necesitamos la ayuda de Dios. Y no te digo que al momento de que tú creas y le seas fiel a Dios, Él te va a quitar todo eso y que tú ya no vas a estar con nada. Porque en este momento, a través de este acontecimiento, yo quiero mostrarte la fidelidad y el poder del Dios tan grande a quien yo sirvo, a quien yo te estoy predicando en esta noche. Estos jóvenes tenían un buen entendimiento del poder de Dios, que Él iba a salvarlos como quiera, que Él iba a obrar en sus vidas. Ellos tenían esa convicción porque ellos reconocían el gran poder de Dios. Y ellos no tenían temor a morir. Ellos no tenían temor a ese horno de fuego. Ellos no tenían temor a este rey tan altivo, tan soberbio. Sino ellos creyeron en la palabra que nos habla el libro de Mateo 10:28, que dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este es al Todopoderoso. Él es el único que tiene el poder de destruir tu vida en el infierno. Y no porque Él quiere, sino porque tus pecados te llevan allí. Él es un Dios misericordioso, pero Él no tolera el pecado. Él no tolera de cuántas veces. Y cuando Él es tan misericordioso que antes de que tú puedas llegar allí, te corrige una, otra y 1000 veces. Pero muchas veces nuestra humanidad, nuestro hombre está más inclinado al hacer el mal, está inclinado a hacer el pecado en esta concupiscencia, en el cual se inclina más al pecado que no a la obediencia a Dios. Y a pesar de eso, Él nos da múltiples de oportunidades para arrepentirnos y desviarnos del camino incorrecto y llegar a ese camino angosto que nos lleva hacia Él. Pero cuando uno no entiende, pues esos mismos pasos en el pecado lo están conduciendo a ese lugar llamado infierno. Y allí la vida de uno es destruido. ¿Por qué? Porque Él ya no estando en ese lugar, ya nada uno puede hacer, ni porque grites, ni porque gimas, ni porque derrames tu alma, ya nada. Tu vida ya está perdida. En ese lugar ya nada puedes hacer. Por eso ellos no le temían a este lugar. El horno de fuego que este rey había preparado para todo aquel que no quería postrarse ante la estatua que él había creado. El versículo 18 del libro de Daniel en su capítulo 3 nos dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos primeramente tuvieron convicción
Y en este versículo tenían una fe incondicional en este Dios tan poderoso. Se limitaron a obedecer al rey Nabucodonosor por reconocer la soberanía del Dios a quien ellos le servían. Su confianza no depende de que Dios los iba a librar o de que Dios iba a hacer conforme a lo que ellos anhelaban, sino su confianza estaba en que ellos reconocían de que Dios es Dios y Él es un Dios soberano, y la soberanía de Dios, Él es el que hace lo que a Él le place, pero todo obra para bien para aquellos que le aman. Ellos entendían que ellos dependían de creer en ese Dios poderoso, y aun cuando Él no lo haría, ellos sabían de que obraba a bien a sus vidas, y en esto estuvieron de acuerdo con Job en Job 13:15, cuando él decía a través de esta palabra de que aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque este hombre llamado Job pasaba por un proceso tan fuerte, una prueba tan difícil, pero él, en medio de su prueba, él decía que aunque Él le matara, Él en Él iba a esperar, porque él sabía de que Dios tenía algo mejor. En medio de la prueba tenemos que ser fiel a Dios. Esto es lo que este hombre Job hizo, y también estos jóvenes. Ellos fueron fieles antes y en la prueba. Por eso dijo que si Dios no nos librara del horno como quiera, nosotros no nos vamos a postrar, porque ellos sabían de cómo estaba su vida delante de su Dios, de qué tan obedientes eran delante de Él. Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros. Ante una situación como esto, al enfrentarnos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál será nuestra actitud? Ante una situación de vida o de muerte, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? Es fácil decirlo cuando no estamos viendo la prueba. Es fácil decirlo cuando no estamos en la prueba. Pero ya ver la prueba venir, estando en la prueba, es muy difícil. Y esto es la palabra que Dios quiere confrontar a nuestro corazón en esta noche. Fidelidad ante y en la prueba. ¿Qué tan fieles le somos a Dios? Él nos habla a través de esta palabra en esta noche de la fe, la confianza y la fidelidad que nosotros como hijos, si tú sientes, si tú te identificas ser un hijo de Dios, debes de tener fe, confianza y fidelidad en la prueba. ¿Cuáles son los hornos que tú estás enfrentando? ¿Cuáles son los hornos? Porque hay muchos hornos en la vida en el cual llegamos a atravesar, a enfrentar. Pero ¿cuál es la situación o reacción de usted o actitud ante una situación de vida y de muerte como la que estos jóvenes se encontraban? ¿Sería fiel ante Dios? ¿Mantendría su fe en Él, su convicción? ¿Guardaría su testimonio de ser el hijo de Dios? Porque un hijo de Dios no se acobarda. Un hijo de Dios sabe que tiene la protección de su padre y que en ningún momento su padre lo va a abandonar. Ni por más peligroso que se ve la situación. Vemos la historia de la iglesia primitiva cuando ellos se encontraban ante aquellas personas que les asediaban. Ellos nunca negaron su fe. Y aunque los ponían en ese lugar para ser comidos y devorados por los leones, ellos estuvieron allí. Ellos no corrieron. Ellos no fueron cobardes. Por eso nos dice su palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
¿Cuál es su reacción, apreciado oyente? Estos 3 jóvenes confirmaron 3 cosas. Su convicción inquebrantable era esa fe que ellos tenían en el Dios en el cual habían creído, aquel Dios que sus padres le habían inculcado a servirle, sus padres les habían inculcado a serle fiel en todo tiempo y donde quiera que estén. Muchas veces, como seres humanos que somos, o como cristianos que nos decimos llamar, queremos serle fieles al Señor solamente en la iglesia. ¿Y qué hay de su trabajo? ¿Y qué hay en la calle? ¿Y qué hay en su familia? ¿Qué testimonio está dando? Somos cartas abiertas ante todo el mundo. ¿Cuál es nuestra actitud? Confianza en su Dios. Esa confianza que estos 3 jóvenes tenían, que hace que las cosas que ha prometido hacer, Él hace. Ellos tenían esa confianza en ese Dios que lo que Él prometía lo hacía. Confiaban en este Dios. Una fe revelada en su confianza. Y es la fidelidad. Es la fidelidad que uno debe presentar o debe de reflejar ante una situación difícil. Ellos tenían una fe revelada en su confianza que tenían en el único Dios verdadero. Ellos tenían una confianza plena, una confianza profunda. Que aunque ellos estaban enfrentando, y le decía, el rey Nabucodonosor quería hacer muchas cosas con esto. Uno de esto era de que el propósito de aquellos que no iban a postrarse ante la estatua que él había levantado, es para demostrarle al pueblo el poder que él tiene sobre ellos y que él podía dominarlos. Apreciados hermanos, cuando yo estudiaba acerca de lo que significa Babilonia, este libro de Apocalipsis lo habla. Y la Babilonia de este tiempo es todo lo que nosotros estamos mirando. En un momento, apreciados hermanos, oyentes, lo que estamos viendo a nuestro alrededor, la ciencia se está aumentando, tantas cosas estamos viendo, cosas que ahora nos dicen que nos controlan a través del teléfono. Ya no hace falta que tú le des aceptar que te controlen, sino que automáticamente cuando tú googleas algo, ya desde ese lugar te están controlando. Los de la élite tienen el control de nuestras vidas. Pero hay uno más poderoso que ellos. Y es mi Dios. Mi Dios, aquel que libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno del fuego ardiendo. Estos jóvenes, cuando estaban en este lugar, no solamente Dios probó y demostró a toda la humanidad de esta provincia de la fe, la confianza y la fidelidad de estos 3 hombres. Y aunque ellos no se esperaban la recompensa de la fidelidad que ellos mostraron públicamente, la confianza y la fe que tenían en este Dios, sin embargo, Él ya los estaba esperando allá adentro. Es tan impactante esta historia que cuando dice que el rey Nabucodonosor mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, a hombres fuertes, de que lo ataron y los echaron al horno de fuego. Pero sabe, apreciado oyente, lo que pasó. Estos hombres que se decían fuertes ante los hombres, ante el rey, ellos dicen que fueron consumados por el fuego, porque era tan fuerte el calor, porque el rey por cuanto ellos no se negaron, porque el rey les preguntó todavía como que dando a entender, o quieres, siempre es un sí que vas a postrarte ante esta estatua, porque un no lo acepto. Pero sin embargo, por segunda vez que él les preguntó, la respuesta de estos 3 jóvenes dijeron,
no es necesario que te respondamos sobre este asunto, dando a entender de que ya dijimos nuestra respuesta y nada ni nadie nos hará cambiar de nuestra respuesta, que no nos vamos a postrar. Y no importa si nos vas a mandar al horno de fuego, eso no es lo que importa. Nosotros vamos a permanecer fieles confiando. Y si nuestro Dios no nos va a librar, ellos ya sabían que le esperaba una vida eterna de paz con su Dios. La convicción que tenían, la fe incondicional que ellos tenían, era tan profunda. Ellos habían reconocido lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 43:2, que cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ellos tenían presente esta promesa de la palabra de Dios. Ellos habían creído fielmente en este Dios tan poderoso, que tiene poder sobre el cielo y la tierra y sobre el infierno, porque Él creó a los principados, potestades, a los hombres, a las mujeres, a todo ser viviente, animales, árboles, plantas, seres vivos. Él tiene la potestad sobre cada uno de nosotros, el cual en esta hora nos habla y nos dice que esa misma fe, esa misma fidelidad que estos tres jóvenes tuvieron ante esta prueba tan fuerte, ante la vida y la muerte, que nosotros podamos tenerlo, fidelidad ante y en la prueba. Estos hombres amaban a Dios ante todo, porque ellos reconocían que Él era digno de adoración. Ellos amaban a Dios no por lo que Él les daba, ellos amaban a Dios por lo que Él es. Por eso Él dijo: y aunque no nos librares, quiero que sepas, Rey, que no nos vamos a postrar ante tu estatua. El horno del fuego no fue para destruirlos a ellos, sino para sellar la resistencia de la fidelidad a Dios. Por eso nos dice de que cuando ellos estaban en ese lugar, el Señor se había presentado con ellos para protegerlos. Y ante todo esto, apreciados hermanos, oyentes, este milagro sirvió para una declaración física y también para una declaración pública del poder y la soberanía de Dios. Nuestras actitudes y testimonios pueden ayudar a que los incrédulos pueden llegar a acercarse a este Dios a quien nosotros les hablamos, el cual mostramos a través de nuestro testimonio de que tiene poder. El rey Nabucodonosor tuvo que reconocer. Con esto concluyo, el cual nos dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que no su Dios. Esto es lo que Dios quiere ver de nosotros, apreciados oyentes. Ante todo lo que se está levantando en estos tiempos, que le seamos fieles a Dios. Y aunque estemos delante de la muerte, que nunca le demos la espalda de ese Dios que puede librarnos del fuego ardiendo. Y recuerden siempre esto, de que el oro, para probar que es oro, tiene que pasar por el fuego. Así que las pruebas nos ayudan para mejorar muchas cosas en nuestra vida. Que el Señor los bendiga.